Buen día, queridos estudiantes de Sociales y Competencias Ciudadanas del grado 11. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y como parte de la continuidad del ejercicio académico, ahora se realizarán estas presentaciones desde la virtualidad para poder profundizar en aquellos elementos necesarios para la prueba de Sociales y Competencias del Estado. Como parte del ejercicio, quiero solicitar de antemano millones de disculpas si se llegara a presentar algún tipo de interrupción, ya sea por mis propios errores o por interrupciones no necesariamente a esta presentación, es decir, ruidos externos. Como parte del ejercicio yo he reiterado que mi intención es profundizar y crear una gran habilidad en cada uno de ustedes en función del pensamiento social, que es uno de los elementos que evalúa la prueba de estado. Ese pensamiento social, esa habilidad, esa competencia, tiene dos características que es importante recordar y que es necesario tenerlo presente a la hora de nuestro proceso de análisis. Hay que entender que el pensamiento social se divide en dos elementos. Por un lado está la comprensión de los conceptos básicos de las ciencias sociales y establecimiento de las relaciones en el espacio y en el tiempo entre acontecimientos inscritos en procesos económicos, políticos, culturales fundamentales para la comprensión del presente. Es decir, que hay una serie de conceptos que se deben de saber, una serie de conceptos que se deben de entender dentro de un escenario espacio-temporal y sobre todo para generar una comprensión más amplia de procesos económicos, políticos y culturales dentro de un contexto de lo contemporáneo. Y por el otro lado, incluye conceptos básicos o fundamentales de la Constitución Política de Colombia como parte de la comprensión del presente, junto con el conocimiento de los fundamentos políticos, la estructura política y el funcionamiento político de la sociedad actual en diferentes niveles. En ellos está la familia, el barrio, la localidad, la ciudad, el municipio, el departamento, el país o otros países dentro de un contexto también de lo global, que es también una serie de elementos que hemos trabajado a lo largo de nuestras fragmentadas clases. En este ejercicio académico me interesa trabajar la participación en la Constitución del 91, es decir, quiero presentar los elementos correspondientes a los mecanismos con los cuales los colombianos participan y todo ello desde todos los procesos y todas las instituciones y estructuras que propone la Constitución del 91. Quiero llegar a una serie de generalidades necesarias a la hora de entender la participación. Hay que entender que nuestra Constitución, como se trabajó en algún momento de nuestras clases, parten de un preámbulo. Y en el preámbulo se proponen una serie de acciones con los cuales se quiere agenciar el Estado colombiano. Hay una gran acción que se plantea desde el preámbulo y es que somos un Estado social de derecho, democrático y participativo. En este punto me gustaría resaltar tres elementos que vienen inscritos en ese Estado social de derecho, democrático y participativo. El primero, pues, es que somos un Estado de derecho y desde nuestra tradición republicana, que cumple más de 2 siglos, se quiere decir que nadie está por encima de la ley. Hay que entender que esa ley es la representación del pueblo. Y lo que quiere significar ese respeto a la ley es respetar la opinión general y sobre todo evitar arbitrariedades, es decir, evitar que alguien tome decisiones completamente contrarias a la representación de las mayorías. Por el otro lado, somos democráticos y hay que entenderlo dentro de las decisiones de las mayorías, es decir, hay unas mayorías que se imponen sobre unas minorías. Digamos
que esto hace parte del ejercicio democrático, del juego democrático. Y por el otro lado, somos participativos y en ese orden de ideas pues se conecta las, con la proposición de la participación de la Constitución del 91, en donde se pasa de un Estado representativo, la Constitución del 86, generaba un espacio único en la representación, es decir, se votaba y una serie de individuos llegaban a tomar decisiones, simplemente se delegaba la representación, contrario a la Constitución del 91, donde se incluye la participación. Es decir, somos participativos en un escenario democrático y protegidos bajo un Estado social de derecho. Por otro lado, la Constitución del 91 nace, entre otras motivaciones, con una intención de generar nuevos espacios de apertura democrática. Este es un punto importante porque esa apertura democrática, como su principal propósito, es la democracia participativa. Y hay que entender que se debe buscar una certidumbre del ciudadano, es decir, que el ciudadano tenga certeza de que nunca será excluido del debate, del análisis, ni de la resolución de los factores que inciden en su vida diaria. Hay que entender que estos son ideales y dentro del ejercicio de nuestra cotidianidad y del análisis de las coyunturas que atraviesan nuestro país, pues podríamos ver muchos puntos flacos en esta serie de generalidades que acabo de describir. Como parte del ejercicio de este complemento virtual, quiero que al final del ejercicio estén atentos a una pregunta que voy a lanzar, que va a ser evaluada, y en este punto sería nuestra segunda nota de clase, y para aquellos estudiantes que no completaron o no realizaron el simulacro como parte de esa primera nota, equivaldría a 2 notas. Esta es una pintura de un pintor argentino de nombre Antonio Berni del año de 1934, titulada Manifestación, y me sirve para tender un puente en aquello que estamos analizando, que es la democracia participativa y los mecanismos de participación, entendiendo es que solo el ciudadano, solo los individuos que hacen parte de una sociedad son los que corresponden a la hora de la participación dentro de una estructura democrática. Entonces hay que tener presente que ese poder soberano, ese poder que delega, tiene altos grados de conciencia y de acción y que definitivamente debe tener un poder superior al de sus dirigentes. Pero ¿para qué participa la ciudadanía? ¿Para qué se participa? Hay una serie de indicadores que nos muestran la importancia de la participación del ciudadano. El ciudadano participa para decidir, eventualmente sus decisiones en algunos escenarios no son tan trascendentales, pero digamos que mediante el voto pueden decidir un buen presidente, un buen alcalde, buenos concejales. ¿Para qué se participa? Para presentar iniciativas de origen popular. Digamos que el ciudadano está más al tanto de las necesidades y aquello le permite tener una serie de opiniones más estructuradas sobre lo que necesita la gente. ¿Para qué se participa? Para concertar, para negociar. Se concerta para pactar acuerdos. Se negocia para solucionar conflictos. Se participa para gestionar, para fiscalizar. El ciudadano fiscaliza, digamos que es el fiscalizador primario de lo que sucede dentro del sistema político y se participa para controlar. Entonces, estos 6 elementos son claves a la hora de entender la participación ciudadana y las herramientas que vamos a profundizar con mayor detalle en las siguientes presentaciones. Y dentro del ejercicio de prepararnos, traigo a colación esta pregunta tipo ITFES
que me tenderá un puente a la hora de entender la participación ciudadana. Les dice la pregunta, la Constitución de 1991 establece como una de sus prioridades la participación activa del ciudadano en la toma de decisiones del Estado. Por lo anterior, a través de la Ley 134 de 1994, reglamenta todo lo relativo a mecanismos de participación ciudadana como son la iniciativa popular legislativa y normativa, el cabildo abierto, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el referendo. Este último reviste gran importancia porque permite que la A. Constitución política pueda ser reformada. B. Opinión del pueblo se exprese frente a decisiones del Estado. C. Población mayor de edad escoja a sus representantes. Y D. Gente muestre inconformidad por un partido político o por un dirigente. Y la respuesta a esta pregunta tipo ITFES es la A. Es a través del mecanismo de participación ciudadana conocida como referéndum, con la cual se puede modificar la constitución política y se puede reformar la constitución política. En este mecanismo de participación lo voy a profundizar en las siguientes presentaciones. Aquí hago una presentación inicial de cuáles son las formas de participación ciudadana. Por un lado tenemos el voto como la primera forma de participación ciudadana. Hay que nombrar que en Colombia el voto no es obligatorio, no es una obligación votar y que mediante el voto se seleccionan cargos de elección popular como presidente, vicepresidente de la República, senadores, representantes, gobernadores, diputados, miembros de las juntas administradoras locales. Por el otro lado está el plebiscito, y el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. También vamos a entrar con ejemplos y con un poquito más de profundidad a explicar qué es el plebiscito. Por el otro lado está el referendo, y el referendo es la convocatoria que hace el pueblo para que apruebe o rechace un proyecto o norma jurídica o derogue una norma ya vigente. Es importante tener presente que hay un referendo, que es el referendo que puede proponer cambios a la Constitución. También el referendo puede proponer una Asamblea Nacional Constituyente, pero el referendo, en estos casos, debe ser aprobado por el Congreso. Entonces, en ese orden de ideas, ese referendo puede ser negado por el Congreso. En ese orden de ideas, el Congreso es una talanquera a la hora de promover un cambio constitucional. Por otro lado está la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular legislativa y una que se conoce como la convocatoria del mandato. Todos estos mecanismos o formas de participación ciudadana serán analizados con mayor detalle en las siguientes presentaciones. En este ejercicio quiero profundizar o generar un poquito más de amplitud conceptual con relación al referendo. Entonces hay que señalar que el referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto o norma jurídica o derogue una norma ya vigente. Tiene carácter territorial, es decir, se puede proponer un referendo nacional con una amplitud de toda la nación, o se puede generar un referendo regional o por departamentos, inclusive se pueden generar referendos distritales, municipales o locales. Es decir, es un mecanismo que no tiene limitación territorial. Se puede aplicar en diferentes dimensiones de lo territorial. Por el otro lado, el referendo es aprobatorio de proyectos normativos o derogatorio de normas. Eso quiere decir que puede apoyar la decisión del Congreso a la hora de darle un poquito más de fuerza a la construcción de una ley, es decir, aprueba un proyecto de ley, un proyecto de norma, o al contrario,
puede derogarlo, es decir, puede haber una proposición por parte de la ciudadanía para quitar una ley que sea contraria a los intereses generales. ¿Qué leyes no se pueden derogar? Leyes aprobatorias de tratados internacionales, es decir, si Colombia firma un pacto internacional, un tratado internacional de respeto a los derechos civiles, esa ley no se puede derogar mediante un referendo. O no se pueden derogar leyes de ese presupuesto, es decir, leyes con un carácter económico o leyes relativas a materias fiscales y tributarias, es decir, la gente no puede estar y contraria a una serie de impuestos que se construyen a partir de leyes fiscales, por lo tanto simplemente se asumen y no hay ningún otro mecanismo con los cuales se pueda rechazar ese tipo de leyes. Entonces, con relación a la anterior pregunta, existe el referendo constitucional, acuérdense, es un mecanismo de participación que digamos que toma una fuerza más significativa con la Constitución del 91. Antes, ¿cómo se reformaba la Constitución? Por ejemplo, la anterior Constitución del 91, que la Constitución del 86, se modificaba mediante actos legislativos, es decir, el Congreso mismo, mediante leyes que ellos creaban, que se conocen como actos legislativos, se cambiaba la Constitución. Es decir, no había una necesidad de recorrer o recurrir a la opinión de la ciudadanía. Con la Constitución del 91 cambia definitivamente la forma de modificar la Constitución y en ese orden de ideas se puede modificar la Constitución de tres formas. El Congreso sigue teniendo fuerza a la hora de modificar la Constitución, puede modificarla mediante un acto legislativo, vuelvo y repito, que son normas que construye el Congreso, o lo puede hacer mediante una asamblea constituyente, pero el Congreso aprueba la Asamblea Nacional Constituyente. Como lo explicaba en la anterior presentación, el Congreso es una talanquera, es un palo en la rueda que puede permitir o no permitir la construcción de una asamblea constituyente. Y hay que entender que la asamblea constituyente es cuando se convoca a la ciudadanía para que mediante representantes, es decir, constituyentes, se pueda cambiar la constitución. Y también se puede cambiar la constitución mediante el referendo. Entonces hay dos, tres formas de cambiar la constitución. Pero vuelvo y repito, en el caso del referendo también tiene que haber una aprobación por parte del Congreso. Si el Congreso no aprueba el referendo, en ese orden de ideas no se puede cambiar la constitución política. Aquí tengo otra pregunta tipo ITFES que me es pertinente en este ejercicio de entender los mecanismos de participación y sobre todo con relación al referendo y las formas de cambiar la constitución. Dice, el Congreso de la República de Colombia aprueba una nueva ley en la cual se limita la libertad de expresión a los medios de comunicación de la oposición por considerar que estos perturban el orden público al difundir sus pensamientos y opiniones. ¿Cuál debería ser la posición de la Corte Constitucional? Entonces está apoyar el Congreso de la República, pues la Corte debe trabajar junto al Poder Legislativo para favorecer la unidad y estabilidad del Estado de Derecho, rechazar la propuesta del ente legislativo porque solo la Corte Constitucional puede limitar los derechos de los ciudadanos. C. Apoyar la decisión porque los medios malintencionados pueden generar caos y desorden social. Y D. Rechazar contundentemente la ley que quiere promulgar el ente legislativo, pues este vulnera los derechos fundamentales. En este orden de ideas me interesa resaltar que la pregunta se conecta con el Congreso de la República, donde se construyen las leyes. En este orden de ideas o en este contexto de esta pregunta, el Congreso construye una ley que viola o limita las libertades de expresión y sobre todo las libertades de expresión a medios de comunicación de la oposición. Entonces hay un ente que entra a vigilar el Congreso de la República, en este caso se conoce como la Corte Constitucional. Hay que entender que el Congreso de la República hace parte del Poder Legislativo y la Corte Constitucional hace parte del Poder Judicial. Esto es clave a la hora de ir resolviendo este ejercicio. Por lo tanto,
la opción de respuesta A no es la correcta. La opción de respuesta B dice rechazar la propuesta del ente legislativo porque solo la Corte Constitucional puede limitar los derechos de los ciudadanos. En este orden de ideas hay que tener presente que la Corte Constitucional se encarga de cuidar la constitución política de Colombia. En ese análisis, la Corte Constitucional no limita derechos, la Corte Constitucional vigila los derechos y por lo tanto está al tanto de que los derechos fundamentales se apliquen para todos los colombianos. Por lo tanto, la opción de respuesta B tampoco es correcta. La opción de respuesta C dice apoyar la decisión porque los medios malintencionados pueden generar caos y desorden social. Eventualmente dentro de nuestro contexto sí podría haber una cercanía de la opción de respuesta C, teniendo presente que nuestra separación de poderes está permeada por pensamientos políticos y podría haber de una u otra forma una intencionalidad de la Corte Constitucional. Pero dentro del contexto de nuestra pregunta no es la opción correcta. Y por último está la D, que es rechazar contundentemente la ley que quiere promulgar el ente legislativo, pues este vulnera los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, la respuesta correcta es la D. La Corte Constitucional, que hace parte de la rama judicial, vigila que se cumpla la Constitución Política de 1991. Dentro de esa idea de separar los poderes, pues está la rama judicial y como lo explicamos en otras clases, la rama judicial se divide en la jurisdicción ordinaria, donde su máximo ente es la Corte Suprema de Justicia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde está el Consejo de Estado, que después en mayor detalle entraremos a analizar, y está la jurisdicción constitucional, y en ese orden de ideas está la Corte Constitucional. Hay otros entes dentro de la rama judicial, que está la jurisdicción de comunidades indígenas. Esto es importante tenerlo presente. Nuestros indígenas, dentro del respeto cultural, ellos manejan sus propias formas de justicia y hay una organización dentro de la rama judicial para protegerlas, que es la jurisdicción de las comunidades indígenas, donde entran las autoridades territoriales indígenas. Hay otra forma de administrar justicia, que son las jurisdicciones de paz, con unas figuras que nacen también con la Constitución del 91, que no han tenido tanta fuerza, pero que siguen vigentes dentro de nuestro ordenamiento judicial, que son los jueces de paz, y hay una entidad que es la Fiscalía General de la Nación, y ellos tienen, entre otras funciones, la administración del Instituto Nacional de Medicina Legal. Pero lo que me interesa resaltar acá es que en la rama judicial se encuentra la Corte Constitucional que cuida que nuestra constitución se cumpla y vigila sobre todo que las leyes que se hacen en nuestro Congreso, leyes que deben ser el reflejo de nuestra sociedad, tengan un cumplimiento especial en Colombia. Entonces, dentro de este análisis que propongo desde los mecanismos de participación ciudadana, mecanismos, entre otros, que están los mecanismos de reforma constitucional y sobre todo esa talanquera, ese palo que puede tener el Congreso, hay un ente, una institución que nace con la Constitución del 91 que protege que se cumpla nuestra Constitución y se respete, y este ente es la Corte Constitucional, que dentro de este análisis y dentro de nuestro contexto político, de una u otra forma ha sido permeado por ese mal endémico que afecta a nuestro sistema político, que es la corrupción. En el año 2019 se formó un gran debate dentro de la opinión pública en relación a cómo un exmagistrado de la Corte Constitucional fue condenado por corrupción. Y aquí dentro de nuestro ejercicio de contextualización, que nos sirve también como una forma de entender cómo funciona nuestro sistema político, dice esta noticia.
La Sala Especial de la Primera Instancia condenó al expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, a 78 meses de prisión por el caso de Fidupetrol, es decir, 6 años y 5 meses. Para la Corte Suprema de Justicia, recuerde lo que una de las funciones de la Corte Suprema de Justicia es juzgar a los miembros de, eh, de la Corte Constitucional. Dice, está probado que el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretel, pidió 500 millones de pesos para intervenir en una tutela de empresa Fidupetrol que tenía como objetivo tumbar una multa de 22.500 millones por el uso indebido de regalías. En agosto de 2016, el Congreso de la República, en una decisión histórica, apartó del cargo al exmagistrado Pretel al hallarlo indigno. Pretel compareció a juicio desde el pasado del delito en concusión. Este proceso, el principal testigo en su contra fue el abogado Víctor Pacheco, quien era abogado de Fidupetrol. En testimonio, el jurista aseguró que una visita al apartamento de Petrel el día 18 de octubre del 2013, Petrel le pidió los 500 millones de pesos. Entonces, digamos que dentro de un escenario ideal, la Corte Constitucional debe estar compuesta de los miembros más selectos, más pulcros de una sociedad, pero repito, digamos que uno de los males endémicos de nuestro sistema y nuestro régimen político, la corrupción, permea todos los escenarios de, de este sistema. Voy a entrar con un poquito más de detalle, a explicar algunos elementos de cómo es nuestra Corte Constitucional para tratar de darle la importancia en significados de todo lo relativo a la Corte. Algo importante a la hora de analizar la importancia de la Corte Constitucional es que en Colombia existen unas jerarquías de las leyes. Digamos que las leyes, decretos, acuerdos y reglamentos y resoluciones y circulares hacen parte de una estructura jurídica, pero esa estructura jurídica tiene unas jerarquías. Quiero explicar acá que es más importante la ley que los decretos. En ese orden de ideas, los decretos son más importantes que los acuerdos tienen más trascendencia que los reglamentos, pero ni ley, ni decreto, ni acuerdo, ni reglamentos pueden estar por encima de la Constitución Política del 91. Es ahí donde entra la Corte Constitucional y revisa que una ley que nace en el Congreso de la República, después vamos a entrar con un poquito más de detalle a revisar cómo se construye una ley, cómo se hace una ley en el Congreso de la República, y cuando se hace esta ley tiene que pasar por algo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Retomando, la ley no puede estar por encima de la Constitución política. Para ello entra la Corte Constitucional y hace una revisión juiciosa de que la ley no vaya a violar convenios y tratados internacionales que Colombia haya firmado, tampoco que se violen derechos fundamentales propuestos desde la Constitución Política del 91 y tampoco vaya en contra de las sentencias de la Corte Constitucional, es decir, que vaya en contravía de lo que la Corte ya ha decidido. Esto se conoce, vuelvo y repito, como bloque de constitucionalidad y quiero proponer un ejemplo. El ejemplo lo propongo desde un análisis, esto es un análisis histórico. Quiero partir de este documento que se titula La representación de la mujer y los ideales del pensamiento colombiano de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Dos puntos, la metáfora de la falsa inclusión. Es un documento crítico en donde se muestran algunos elementos de la exclusión de la mujer, sobre todo la exclusión de la mujer en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces parto de la idea de que hay una serie de leyes y una serie de costumbres que excluían a la mujer y en ese orden de ideas se construyeron leyes, normativas, normatividades completamente
eh, fuertes y que vulneraban el papel de la mujer. En uno de los apartados del documento que les estoy presentando se lee, dice, respecto al radicalismo, si bien la mujer posee un poco más de reconocimiento, sigue siendo una figura vulnerable y por ende debe aislarse o resguardarse en el calor del hogar, tal como lo señala Bermúdez, quien afirma que durante el Olimpo radical la mujer aprendió con la educación a desarrollar mejor su trabajo como ama de casa, pero no podía desarrollar nada por fuera de este ámbito. Su inteligencia era reconocida, pero por su condición de mujer podía ser presa del peligro que ésta representaba y perder su esencia femenina. Entonces hay una serie de limitantes, de limitaciones culturales que hacen que la mujer solamente se resguarde en el escenario del hogar. Y sigue la lectura. Debía ser justa en la casa, pero sin dejar de guardar las distancias establecidas con sus dependientes, es decir, sirvientes e hijos, y asimismo debía aceptar pasivamente su posición de subordinada en la sociedad. Debía efectuar el trabajo doméstico con gran orden y eficacia, pero estaba incapacitada para desarrollar otras labores fuera del hogar que no se relacionaran con el mundo femenino. El uso del tiempo libre ya no solo se debía limitar a las oraciones, sino que se le exigía estudiar y trabajar para lograr mujeres más independientes, pero sin olvidar sus obligaciones femeninas. El último punto dice, los problemas de tristeza, tedio, melancolía y cansancio que vivían algunas damas en el hogar se podían solucionar con resignación, orden y disciplina en la casa, evitando el ocio y llevando un régimen higiénico y sano, pero no se debían averiguar o discutir las razones de tales preocupaciones. Entonces, poniendo el ejercicio, se construye una ley que dice que sí, la mujer es inteligente, tiene ciertas habilidades, pero esta ley que estoy construyendo con base a lo que sucedía en la segunda mitad del siglo XIX, limitaba única y exclusivamente a la mujer al hogar. Pero resulta que Colombia ratifica un tratado internacional. Colombia ratifica en 1986 y en 1981 dos tratados, uno que se conoce como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la otra sobre Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estos tratados que Colombia ratifica están a favor del libre desarrollo de la mujer. En ese orden de ideas llegaría la Corte Constitucional mediante el bloque de constitucionalidad a anular esa ley que limita a la mujer exclusivamente al hogar, porque Colombia, en este ejemplo que estoy proponiendo, mediante la firma y ratificación de tratados internacionales que protegen a las mujeres, está entendiendo que estos tratados son o generan una posibilidad para el desarrollo de la mujer. Esa es la función de la Corte Constitucional, vigilar que la Constitución se cumpla y sobre todo, si eventualmente no hay un derecho en la Constitución que proteja a la mujer, pero si Colombia ha pactado o tratado y ratificado eh, convenios para proteger a la mujer, se estaría vulnerando, por lo tanto, esa ley que creó el Congreso sería una ley inviable y la Corte Constitucional la anula. Entonces, dentro de nuestro análisis que he propuesto de mecanismos de participación, estamos revisando el plebiscito, estamos revisando el referendo y cómo algunos mecanismos de participación ciudadana son limitados por el Congreso, pero el Congreso tampoco puede ser un, un poder completamente despótico, sino también tiene una serie de vigilancias en ellos, en los que se encuentra la Corte Constitucional. Y aquí voy a presentar algunos elementos claves de la Corte Constitucional para seguir profundizando nuestro entendimiento de la rama judicial y quién es el que vigila y protege nuestros derechos, entre ellos los derechos de participación ciudadana.
Entonces, el punto clave de la Corte Constitucional es conservar y conservar la supremacía de la integridad de la Constitución política. Eh, Está compuesta de nueve magistrados que deben de ser completamente impolutos. Son abogados, muchos abogados especialistas en derecho constitucional, y existe la ley del impar, es decir, que cuando llegue a haber una decisión importante, la decisión sea en algunos casos de carácter impar, digamos que para generar una serie de equilibrios. Son elegidos estos magistrados de la Corte Constitucional por un periodo de 8 años y son elegidos de la siguiente forma. Se presentan ternas, el presidente presenta 3 ternas, la Corte Suprema de Justicia presenta 3 y el Consejo de Estado presenta 3 ternas y son elegidos los magistrados de la Corte Constitucional. Digamos que la Corte Constitucional está dentro de ese fenómeno de división de poderes y sobre todo en algo que se conoce como controles y contrapesos, que en inglés sería check and balance, que busca que haya un equilibrio en las decisiones y no haya una fuerza superior, sino que haya siempre un equilibrio institucional. Punto clave, nuestros magistrados de la Corte Constitucional no tienen reelección. Entonces, este es nuestro primer ejercicio de virtualidad para sociales y competencias. Lo que les propongo es que en el foro que se crea en la plataforma de Classroom, ustedes hagan un comentario crítico de este ejercicio. Si pueden ejemplificarlos con algunos elementos de nuestra cotidianidad. Pueden recurrir a fuentes escritas, fuentes noticiosas, radiales, y pueden construir una opinión de alguno de los elementos. Recuerden que hemos trabajado un mecanismo de participación ciudadana. Hemos revisado cómo el Congreso juega una parte fundamental a la hora de permitir modificar o proponer una asamblea constituyente, cómo ese Congreso construye leyes, pero estas leyes pueden ser vigiladas por la Corte Constitucional, y cómo nuestra Corte Constitucional, a través del bloque de constitucionalidad, vigila de que no se viole ningún tipo de ley o acuerdo o tratado que haya ratificado Colombia. Entonces, espero que este ejercicio sea del mayor provecho y nos veremos en nuestra próxima clase virtual, y siempre deseándoles lo mejor, apreciados estudiantes, promoción 2020.